de lo posible para tratar de evitar el impacto a nivel individual, pero también a nivel de los sistemas de salud pública. Estas intervenciones se tienen que hacer de la mano de otras especialidades, incluso que no sean de la rama médica, sino, por ejemplo, que nos van a apoyar a establecer políticas públicas para mejorar el síndrome de fragilidad. Bueno, para poder desenmarañar un poquito sobre la fragilidad, tenemos que conocer algunos de las definiciones básicas. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es un síndrome geriátrico que se caracteriza por un declive en las reservas fisiológicas de los adultos mayores. Estas reservas fisiológicas que no tiene al 100% le van a impedir responder ante estresores externos, como por ejemplo que presente una caída, o ante estresores internos como un proceso de una infección o una enfermedad aguda. Este proceso de declive fisiológico va a favorecer o va a traer consigo desenlaces adversos como la mortalidad, que es el más importante, aumento en las hospitalizaciones, la aparición de otros síndromes geriátricos como síndrome de caídas, por ejemplo, polifarmacia, y también que el paciente sea institucionalizado. Entonces, existen dos vertientes importantes del síndrome de fragilidad. Uno es el fenotipo de fragilidad ideado por Linda Fried y el otro es el índice de fragilidad del investigador Brock. Vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Bueno, el fenotipo de fragilidad consta de 5 componentes físicos. Los componentes físicos de los que consta son pérdida de peso no intencionada. La pérdida de peso no intencionada en el adulto mayor, que es importante, es de 5% al año. El paciente va a presentar autorreporte de agotamiento. El autorreporte de agotamiento lo vamos a investigar con 2 preguntas que están validadas, que son, ¿siente que todo lo que hace le resulta en un gran esfuerzo? Y la otra pregunta que se le hace al paciente es, ¿siente que ya no puede seguir adelante? Si las respuestas son positivas, entonces el paciente tiene autorreporte de agotamiento. Y también va a presentar debilidad. La debilidad la vamos a calificar mediante la fuerza de presión con un dinamómetro. Los valores de corte para identificar si el paciente tiene debilidad o no se encuentran ya validados para diferentes tipos de población, pero en general se considera que para las mujeres es menor de 25 y para los hombres menores de 35, pero tiene que ver con si son hombres o mujeres y con su índice de masa corporal. También se identifica la velocidad de la marcha mediante la prueba de velocidad de la marcha, en el cual se va a medir la rapidez en la que un adulto mayor recorre 4.5 metros y lo tiene que hacer en menos de 7 segundos. Si el paciente se tarda más en realizar esta marcha, pues se considera que tiene una velocidad de la marcha disminuida. Y el otro es poca actividad física. Para calificar la fragilidad, si a lo anteriormente comentado reporta 1 o 2 respuestas positivas, se considera que el paciente es prefrágil. Si considera 3 respuestas positivas, quiere decir que el paciente es frágil. El índice de fragilidad se saca mediante la acumulación de déficits. Habitualmente se hace mediante una valoración geriátrica integral, aunque ya hay algunas versiones electrónicas del índice de fragilidad. En la valoración geriátrica integral, como ya estuvimos platicando previamente, se va a hacer una valoración integral del paciente, de ahí su nombre. Vamos a hacer una valoración de las patologías crónicas, del número de fármacos que utiliza, de cómo es su red de apoyo social, de cómo es su interacción familiar, si tiene algún problema de cognición, algún problema del ánimo y también su estado de nutrición. Vamos a tener un total de déficit que puede ser de 30 a 35 y vamos a contar el número de déficits que presenta el paciente y se saca un índice de 0 a 1. Entre más cercano a 1, el paciente tiene un mayor grado de fragilidad. Como ya les había comentado, la fragilidad está íntimamente relacionado con desenlaces adversos. Uno de los más importantes es la mortalidad. Aquí podemos ver una curva de supervivencia en la cual se clasificó a los pacientes con fragilidad leve, fragilidad moderada y fragilidad severa. Los pacientes que tuvieron mayores índices de fragilidad tienen o tuvieron menor supervivencia. Y este es del fenotipo de fragilidad. Este es el artículo original de Linda Fried,
en el cual, como hemos visto, es un predictor de desenlaces adversos. En este artículo ella hizo el seguimiento de los pacientes, clasificándolos como fit o robustos, prefrágiles y frágiles, como ya les había comentado. Y los desenlaces adversos que se buscaron fueron mortalidad, hospitalización, caídas y discapacidad, que es uno de los desenlaces adversos más asociados a la discapacidad. Está tan asociado que incluso hay algunas veces en las que confundimos el diagnóstico de fragilidad con el diagnóstico de dependencia. Entonces, en los pacientes identificados como prefrágiles tuvieron mayor porcentaje de estos desenlaces adversos, tanto de mortalidad como de hospitalizaciones, caídas y discapacidad. Aquí lo podemos ver en esta curva de supervivencia. El paciente frágil es el que está representado con estas líneas y pues tuvo menor supervivencia que los pacientes considerados como prefrágiles versus a los pacientes que estaban considerados como robustos. Ok, bueno, entonces ya que tenemos más o menos claro cuál es el síndrome de fragilidad, porque la verdad es un síndrome muy complejo, tenemos que saber cómo identificarlo. Estos dos vertientes fueron o se han utilizado mucho con fines de investigación. Tal vez no son las mejores o las más adecuadas en un entorno clínico, que pues la mayoría de los que estamos aquí presentes nos desenvolvemos más a nivel clínico. Entonces, no son las más adecuadas o se le considera que pueden tener algunos contras, ya que requieren un espacio especial para realizar la medición de la velocidad de la marcha y también requiere equipo especial, que en realidad es solo el dinamómetro. Sin embargo, algunos de los que hemos trabajado en el servicio público, podemos considerar que a veces hasta tener un dinamómetro por cada consultorio pues puede resultar un poco difícil. Entonces, también son herramientas que toman un poquito más de tiempo. Por ejemplo, el índice de Rowood, que les he comentado que si no tienes una versión electrónica, tendrías que hacer una valoración geriátrica integral. Y ya estuvimos platicando en las sesiones pasadas cómo una valoración geriátrica integral nos puede tomar, en el mejor de los casos, 30 minutos, 40 minutos, pero los pacientes que tienen mucha comorbilidad, dependencia u otros síndromes geriátricos nos van a tomar más tiempo. Incluso hay valoraciones geriátricas que no se pueden realizar en una sesión. Entonces, esta es una de los contras de utilizar estas dos herramientas que les comenté. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos instrumentos viables en el entorno clínico. ¿Y cómo tiene que ser cómo tienen que ser estos herramientas? Pues tienen que ser fáciles, tienen que ser de rápida aplicación. Ahorita vamos a ver más adelante. Con la finalidad de buscar cuál es la mejor herramienta, pues se han ideado bastantes. Se han ideado muchas herramientas para valorar la fragilidad. En este momento lo que les comentaba, ¿qué queremos de un instrumento que vamos a utilizar en el entorno clínico? Que sea fácil, que sea económico, que nos permita realizar la valoración lo más rápido posible y que sea confiable. Ok, aquí podemos ver una tabla. La verdad, con esta me estoy quedando corta. Hay muchísimas más herramientas para la detección de la fragilidad, pero lo que quiero que vean en esta tabla es cómo hay diferentes escalas que se pueden utilizar en diferentes entornos clínicos. Por ejemplo, a primer nivel de atención sí se puede utilizar el fenotipo de Fried, el índice de fragilidad, y en general también se podría utilizar la Clinical Frail Scale, la escala de Frey, la escala Prisma 7. Vamos a hablar un poquito más adelante, especialmente de la escala de Frey. Y hay escalas que son útiles solo en un entorno clínico. Por ejemplo, la escala de Prisma 7, que se encarga, o más bien que va a revisar 7 ítems, entre ellos si el paciente es mayor de 85 años, si es hombre, si tiene ya alguna necesidad de ayuda en sus actividades de la vida diaria, y si presenta más de 3 puntos, se le considera el paciente frágil. Esta escala se utiliza o se ha visto que es más útil a nivel de primer nivel de atención, no así en nivel hospitalario o en unidades de largo plazo. La escala Frail, que vamos a platicar más adelante de esta escala, nos va a valorar si el paciente presenta fatiga, si tiene buena resistencia, si es capaz de deambular, si tiene algunas comorbilidades y si ha perdido peso. Si tiene más de 3 puntos, se considera el paciente frágil. Si tiene de 1 a 2 puntos, se considera un paciente prefrágil. Y es útil en todos los entornos clínicos. Esta es la continuación del cuadro anterior, donde podemos encontrar una de las escalas que más utilizamos en la valoración geriátrica integral, la escala SPPB, ¿no? La batería corta de desempeño físico, que pues los que ya tenemos cierto entrenamiento como genetología, geriatría,
sabemos cómo utilizarla, ¿no? En esta se va a valorar la velocidad de la marcha, el equilibrio, si el paciente es capaz de pararse de una silla y va a dar una puntuación. Esta es útil sobre todo a nivel de primer nivel de atención, ya que si lo aplicamos en un nivel hospitalario o en unidades de cuidado a largo plazo, pues podemos incrementar el riesgo de que, por ejemplo, nuestro paciente sufriera alguna caída. Y la escala de Edmonton, que también va a salir a relucir más adelante, también revisa 9 ítems. Como han visto en este cuadro, son ítems que salen o que también están en el índice de fragilidad y también están en el fenotipo de Fried, porque son como adaptaciones que se han estado dando. Por ejemplo, la escala de fragilidad de Edmonton se puede utilizar a nivel hospitalario, porque a veces decimos, bueno, el paciente está hospitalizado, no hay posibilidades de revisar si el paciente tiene o no fragilidad, porque no lo voy a poner a hacer una prueba de velocidad de la marcha, pero también se pudiera revisar. Lo que necesitamos es tener herramientas que podamos utilizar en todos los entornos clínicos. Ok, lo que sí sabemos es que todas las herramientas nos van a permitir diferenciar un paciente frágil versus un paciente que no tiene fragilidad. Y diferentes herramientas son más útiles en ciertos entornos clínicos. Y como son diferentes entornos clínicos, pues van a tener diferentes características los adultos mayores, por lo cual diferentes escalas nos van a dar diferentes prevalencias de fragilidad. Ahorita lo que queremos es saber cuál es la mejor escala para mi entorno clínico. Este estudio trató de revisar cuáles de las 8 escalas, de estas 8 escalas que vamos a ver más adelante, tienen mejores tiempos de administración y cuáles son más viables. Con respecto a la viabilidad, se refiere a la capacidad que tiene la persona que realiza la prueba de que se complete. En este estudio se vieron 8 herramientas para valoración de fragilidad en diferentes entornos clínicos, en unidades de agudos, en unidades de cuidados a largo plazo, a nivel de primer nivel de atención y en el paciente ambulatorio, ¿no? O fuera del contexto clínico. 2 herramientas se encontraron con buenos puntajes, la escala de Frail y la Clinical Frail Scale. La escala de Frail presentó unos buenos porcentajes de viabilidad, si se dan cuenta, a nivel de los hospitalización aguda, de los cuidados a largo plazo, de primer nivel de atención y en el paciente de ambulatorio tuvo porcentajes de viabilidad por arriba del 99%. Y también tuvo buenos porcentajes con respecto al tiempo de aplicación, pero la que tuvo mejor tiempo de aplicación fue la Clinical Frail Scale, que llegó a tener puntuaciones de 2 a 8 segundos para aplicarse en primer nivel de atención. Esto es muy importante porque a veces cuando estamos en instituciones tenemos muy limitado el tiempo que se nos ofrece para revisar a los pacientes. Algunas consultas de primer nivel de atención se tienen que dar en 15 o 20 minutos, entonces necesitamos alguna herramienta que nos permita dar resultados con el menor tiempo posible y que esta pues se considere válida. Entonces, 2 de las escalas que salieron a relucir en este estudio fue la escala de Frail, que vamos a ver más adelante, y la Clinical Frail Scale. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llega un paciente adulto mayor con nosotros? A todos los adultos mayores de 70 años se les tiene que tamizar para fragilidad. Y se puede hacer con cualquiera de las escalas, Clinical Frail Scale, la escala de Edmonton, la escala Frail, la escala Interfrail, la escala Prisma 7 o SPPB. Estas son recomendaciones del grupo de Advantage y de la International Association of Nutrition and Aging Task Force. Entonces, esta es la herramienta que ha salido a relucir en las últimas diapositivas, que es la escala de Frail. Contamos nosotros en México con la escala de Frail ya validada para la población mexicana por un estudio que publicó el doctor Oscar Rosas, que el día de ayer nos acompañó por aquí por el auditorio, y va a clasificar o va a revisar estos ítems. Se le pregunta al paciente si se ha sentido cansado. Dependiendo de la respuesta nos va a dar una puntuación. Si sin ningún tipo de ayuda como bastón o andadera, tiene la capacidad para subir escaleras y si tiene la capacidad de caminar 10 metros. Y dependiendo de los resultados nos va a dar una puntuación y se van a preguntar si tiene enfermedades crónicas. ¿Qué enfermedades? Diabetes, hipertensión, cáncer, cardiopatía isquémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, angina, artritis, asma, eventos vasculares cerebrales o enfermedad renal crónica. Si el paciente tiene de 0 a 4 enfermedades, no se le da ningún punto, y si tiene de 5 a 11, se le va a dar un punto.
También se le pregunta al paciente, se verifica su peso y se le pregunta si el año pasado tenía un peso diferente para valorar si tiene pérdida de peso. Si tiene de 1 a 2 puntos, el paciente se diagnostica con probable prefragilidad, ya que es una herramienta de tamizaje. Si se pone de 3 a 5 puntos, el paciente se va a clasificar con probable fragilidad. Recordemos que es probable porque son herramientas de tamizaje. Okay. Y una vez que sabemos si el paciente tiene o no fragilidad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, es importantísimo saber que no tiene caso etiquetar a un paciente con el diagnóstico de fragilidad si no tenemos las capacidades suficientes o los conocimientos suficientes para desenmarañar el complejo síndrome y realizar las intervenciones para poder revertir este proceso de fragilidad. Y tenemos que evitar mirar a la fragilidad como una condición para descartar tratamientos o para justificar menor intensidad de cuidados. De hecho, es todo lo contrario. Los pacientes frágiles requieren toda nuestra atención y todas las intervenciones posibles, no solo por parte de geriatría, sino por el equipo multidisciplinario, donde vamos a trabajar con enfermería, con gerontología, con nutrición, con rehabilitadores físicos, con trabajadoras sociales y con otras especialidades. Entonces, les digo, al revés, no es justificación de menos intensidad de cuidados, sino que todos los cuidados tienen que estar adaptados para las necesidades del adulto mayor. Y nos va a permitir identificar a los adultos mayores con estado de fragilidad en estadios tempranos. Los estadios avanzados de la fragilidad son fácilmente reconocibles porque se empalman con sus consecuencias adversas, como por ejemplo la dependencia. Entonces, esos pacientes son fácilmente reconocibles y sin embargo son difícilmente recuperables. Por eso se hacen estas herramientas de tamizaje para identificarlos en los primeros momentos de la patología. Entonces, aquí está el cuadro, más bien lo que tenemos que hacer, ¿no? Todo paciente que llegue a cualquier servicio de salud mayor de 70 años tiene que ser tamizado para la fragilidad con las herramientas que ya comentamos. Y nos puede dar dos hallazgos, ¿no? Que el paciente sea robusto, entonces se le van a dar recomendaciones para que el paciente siga un proceso de envejecimiento lo más sano posible, dejar de fumar, disminuir el alcohol, realizar actividad física, mejorar su dieta. Si el paciente es identificado con posible fragilidad, entonces se tiene que hacer una valoración geriátrica integral en la cual va a venir un fenotipo de fragilidad o un índice de fragilidad y vamos a confirmar el diagnóstico, que puede ser un paciente prefrágil o un paciente frágil. Al paciente frágil le vamos a dar intervenciones. ¿Cuáles son las intervenciones que le van a ayudar al adulto mayor para revertir este estado de fragilidad? Bueno, nuestra herramienta de trabajo para poder revertir este proceso de fragilidad es la valoración geriátrica integral. Es importante recordar que esta nos va a permitir establecer un proceso de trabajo siempre personalizado. No todos los pacientes frágiles son iguales. Vamos a tener que manejar adecuadamente sus comorbilidades. Lo más importante, una de las intervenciones que da mejores resultados son los programas de ejercicios adecuados. Los ejercicios que se recomiendan en el paciente adulto mayor con fragilidad son muy parecidos a los que nos comentó el día de ayer la doctora Eugenia con respecto a los ejercicios que favorecen al paciente con osteoporosis, ¿no? Son ejercicios de resistencia, ejercicios de balance, ejercicios de equilibrio y ejercicios aeróbicos. Se tiene que hacer valoración nutrimental e intervenciones nutrimentales si es que el paciente tiene un riesgo de desnutrición o desnutrición, y aquí es donde intervienen el equipo multidisciplinario. Y tenemos que identificar si el paciente tiene otros síndromes geriátricos, como por ejemplo polifarmacia o riesgo de caídas, y hacer búsqueda intencionada de patologías que pudieran incrementar este proceso de fragilidad o se pudieran incrementar la probabilidad de desenlaces adversos, como la búsqueda intencionada de osteoporosis, y pues ya te tocaría del tratamiento, del cual ya el día de ayer nos dio una excelente ponencia la doctora Eugenia. Y es muy importante que siempre tenemos que considerar al adulto mayor en la toma de decisiones. Tiene que haber, el tratamiento tiene que ser autogestionado y siempre tenemos que tratar de que el paciente mantenga siempre su autonomía y su independencia para dar el tratamiento pues, de todas las intervenciones geriátricas, incluida pues, lo de la fragilidad. ¿Cuál es el impacto de la fragilidad a nivel mundial? Me gustaría darles datos crudos, datos que ya dijéramos todos, bueno, a nivel mundial tenemos una prevalencia de fragilidad de tanto. Esto es muy difícil, ya que tenemos rangos muy dispares, tenemos rangos desde el 4 al 60%, depende, como ya les dije, de la herramienta que se utiliza,
y también depende de la población que estudiamos. Obviamente, si utilizamos o si buscamos la fragilidad en una población que está asilada, en una población que está hospitalizada, seguramente va a tener mayores prevalencias que si buscamos la fragilidad en la población que vive todavía en la comunidad. Entonces, no sabemos la prevalencia global de la fragilidad, porque aparte todavía no contamos con nuestra definición operacional de la fragilidad, pero lo que sí sabemos es que existe, ¿no? Se considera que pudiera tener una estimación de prevalencia promedio del 11%, y también sabemos que es pues, más prevalente conforme más vamos envejeciendo. Arriba de los 70 años, por arriba de los 80 años, vean el pico del diagnóstico de fragilidad, y como la mayoría de los síndromes geriátricos, es mucho más prevalente en las mujeres. ¿Y en qué impacta la fragilidad? Ya habíamos comentado, ¿no? Cualquier desenlace adverso que quieran estudiar. COVID-19, hospitalización, cirugías, estudios oncológicos, de lo que ustedes quieran buscar, van a encontrar la asociación de la fragilidad, pero pues lo que más impacta es a nivel de mortalidad. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de la mortalidad asociada a la fragilidad, y vemos cómo estos 3 estudios todos consideraron a la fragilidad como un factor de riesgo, ¿no? Para incrementar la mortalidad. Ok, entonces eso es un impacto individual, ¿no? Que te mueras porque tienes fragilidad, pero este impacto no solamente es individual, también nos va a impactar a nivel de los sistemas de salud. Entonces, en este cuadro es un resumen de algunos estudios que se han hecho buscando cuáles son los gastos que tienen los pacientes que tienen fragilidad. Por ejemplo, este me llamó mucho la atención, de 2.150 adultos mayores de 65 años en los Estados Unidos que viven en la comunidad. Se realizó por Ensrud en 2018 y valoró el fenotipo de fragilidad. Y vean cómo los costos totales de atención médica prácticamente se triplican. En los pacientes robustos se tiene un costo medio anual de $3,781, mientras que en los pacientes frágiles se va por arriba de $10,700. Estos resultados se ven en varios estudios, por ejemplo este de Peters de 2015, de población mayor de 65 años en los Países Bajos. También lo que quiere buscar es los costos totales de atención en los pacientes frágiles y los no frágiles. Los no frágiles tienen un costo anual de 15,600 euros, mientras que los pacientes frágiles estos costos se duplican por arriba de 30,000 euros. Okay. Entonces, esta también es la continuación de la tabla previa. Y como les había dicho, la fragilidad se puede estudiar en muchos contextos. Por ejemplo, a nivel de los ingresos hospitalarios. Este estudio de Commons de 2016, que se realizó en Australia con pacientes mayores de 79 años, identificó que los costos de ingreso hospitalario pues se van para arriba, ¿no? Los pacientes con niveles bajos de fragilidad es de 19,000 dólares, mientras que en los de fragilidad pues prácticamente pues se incrementa de forma importante. Y no solo los costos de hospitalización, por ejemplo, de algo agudo, sino costos hospitalarios por tratamientos quirúrgicos. Y no solo durante la hospitalización, el paciente va a seguir gastando o las instituciones de salud van a seguir gastando después del egreso. Aquí podemos ver cómo después del egreso hospitalario por una intervención quirúrgica, a los 6 meses, los costos seguían elevándose en los pacientes frágiles. Vean cómo en los pacientes no frágiles es de $27,000, mientras que en los pacientes frágiles se va por arriba de $70,000. Entonces, pues esto es un resumen del impacto que tenemos a nivel de los gastos de atención médica. Entonces, con todo lo anterior, llegamos a la conclusión de que necesitamos crear políticas de salud para mejorar la calidad de la atención de los adultos mayores, pero especialmente de los adultos mayores frágiles. Ya lo comentamos el día de ayer, nos dieron una excelente ponencia de las políticas de salud para promover el envejecimiento saludable, y es en lo que tenemos que estar trabajando. Y tiene que ayudarnos a disminuir el impacto de la fragilidad tanto a nivel personal como a nivel de los gastos de salud pública. Y lo vamos a hacer a través de un enfoque multidisciplinario, ¿no? Que es el tema de este primer Congreso de Geriatría de Médica Sur. Siempre tenemos que trabajar en equipo.
tenemos que trabajar nosotros como médicos, otras especialidades que no son meramente geriatría. Vamos a trabajar de la mano de formuladores de políticas públicas y siempre tener en cuenta que tenemos que trabajar de la mano del adulto mayor. Él es nuestro instrumento de trabajo, pero es la persona que va a llevar la directriz de su tratamiento. Tenemos siempre que respetar su autonomía y mantener en la mayoría, lo mayor posible su independencia. Y eso sería todo. Les agradezco y pues, muchas gracias. Gracias, doctora. Fíjese que tenemos el tiempo un poquito justo, pero tenemos una pregunta que le queremos hacer. Y antes de eso, quiero saber si el público que está presente tiene alguna pregunta que le gustaría hacer. Vamos a dar prioridad a las preguntas de manera presencial. ¿Alguien? Bien. Entonces, doctora, le voy a hacer la pregunta siguiente de Lina Gómez. Las valoraciones gerontológicas integrales se realizan, de hecho, en al menos 2 sesiones, ya que esto puede causar fatiga en la persona mayor, sobre todo si es frágil. Es más bien un comentario. Bueno, habitualmente la intervención gerontológica nos ayuda sobre todo a identificar quién necesita este uso de equipos multidisciplinarios. Entonces, si habitualmente estos pacientes tienen que estar están en un grado de fragilidad o de prefragilidad, pues no tan severo, porque habitualmente cuando ya son en estadios avanzados no pasan por geronto, se van directo a geriatría. Y lo importante es que nosotros tomemos en cuenta también dentro de nuestro equipo multidisciplinario a gerontología, incluso por ejemplo en el ISSSTE contamos con un módulo de gerontología que nos permite identificar quiénes se van a beneficiar de este tipo de intervenciones multidisciplinarias. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos un regalito para usted.